Estoy pues contento de estar con ustedes, agradecerles también su tiempo de acompañarnos el día de hoy en esta presentación de protección integral. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a esta presentación. Yo creo que es algo muy importante porque pues bueno, como sabemos, todavía no acaban estos problemas de tipo infeccioso y necesitamos que nuestro organismo esté lo más protegido posible. Voy a compartir pantalla para comenzar con la presentación de protección integral. ¿Se ve bien, verdad? Sí, Marco. Perfecto. Bueno, pues bueno, vamos a empezar. Como sabemos, el ser humano, pues estamos rodeados precisamente de muchas sustancias, de muchos microorganismos, de muchos elementos que, pues bueno, estamos en contacto con ellos y que precisamente son muchas veces causantes de muchas de las enfermedades o padecimientos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver todas estas imágenes a través de lo que tocamos, de lo que comemos, de lo que tomamos, de lo que respiramos, ¿sí? A veces precisamente el contacto con otras personas, por ejemplo, que están estornudando, tosiendo, ¿sí? Sabemos que todos estos contactos pues, nos llevan a tener pues una serie de problemas, ¿no? Esto pues también cuando nuestro sistema inmunológico no está óptimo, no está al 100, pues puede generarnos un problema. Vamos a ser más susceptibles a las infecciones, a las enfermedades, ¿no? Entonces, aquí es donde precisamente el sistema inmunológico cubre una función muy, muy importante en esa protección y bueno, si está alterado, pues vamos a ser susceptibles a esto. Y bueno, ¿qué es el sistema inmunológico? El sistema inmunológico, pues es precisamente un sistema que está compuesto por células, que está compuesto por proteínas, que está compuesto por tejidos, por órganos, ¿sí? Y este sistema está compuesto por todo esto, que es un reconocimiento, precisamente una de las acciones que lleva es un reconocimiento de lo que pueda entrar a nuestro cuerpo, lo que pueda entrar en contacto con lo externo, reconoce y va a generar una respuesta. Y esa respuesta, pues obviamente es para contener ya sea una infección, ¿sí? En este caso, pues las infecciones son las enfermedades mucho más comunes en el ser humano. Entonces, el sistema inmunológico va a entrar en contacto con eso que entra a nuestro cuerpo, ¿sí? Y lo va a tener que contener. Esta contención favorece a que no se genere una infección, ¿no? O que se presente el virus o la bacteria, los microorganismos o esas sustancias que puedan estar suspendidas en el ambiente, va a entrar en contacto y va a tener que contenerlas. También, pues bueno, el sistema inmunológico también pues favorece o ayuda a controlar esa respuesta inmunitaria, ¿sí? Y con la opción de proteger precisamente al individuo. Entonces, este sistema es un sistema muy, muy complejo, porque pues estamos hablando de muchos elementos que van a contribuir a esa protección y a ese reconocimiento de lo que estamos en contacto con lo externo. Entonces sí es algo muy, muy complejo y puede ir desde lo general hasta lo muy específico. O sea, lo general como pues una protección inmunológica, como puede ser el mismo moco que se produce en nuestro cuerpo, que es una parte de protección general, ¿sí? No va a especificar si es un virus, una bacteria, un parásito, un hongo, sino simplemente va a proteger esa mucosidad para lo que entre, ¿no? O hasta algo muy, muy específico, como puede ser ya las inmunoglobulinas, ¿no? Anticuerpos que puedan generarse para un virus específico o una bacteria específica. Entonces, así es el sistema inmunológico, que puede ir de lo general a lo muy específico. Y aquí precisamente tenemos un esquema que representa todo este sistema inmunológico. ¿De dónde parte este sistema inmunológico? ¿Cómo se desarrolla? Y precisamente se desarrolla a partir de una sola célula, que son células que se llaman células madres, ¿sí? Estas células madres se van a ir diferenciando, ¿sí? En el cuerpo, ¿sí? Y va a formar pues diferentes tipos de células que tienen que combatir pues todo lo que es las infecciones, que va a ayudarnos a proteger, ¿no?
Entonces tenemos precisamente una serie que se llaman las células madre mieloides. Estas van a adquirir o más bien van a producir específicamente algunos de los diferentes tipos de células inmunológicas, como son los monocitos, los basófilos, los mastocitos, los macrófagos. Prácticamente este tipo de células son las que envuelven a los microorganismos, a los virus, bacterias o sustancias, cualquier elemento extraño que entre, lo va a envolver y lo va a tragar, ¿sí? Entonces, este tipo de células son las que andan como patrullando precisamente en todo el cuerpo, se encuentran en la nariz, en la garganta, en los pulmones, se encuentran en los vasos sanguíneos, en el corazón, en la misma piel, ¿sí? O sea, hay una serie de células que están involucradas que van a entrar en contacto directo con lo que se pueda presentar en ese momento, ¿no? Y no son específicas, o sea, van a envolver cualquier cosa extraña que entre al organismo. Pero pues bueno, también hay otro tipo de células que se llama la serie linfoide, que vienen precisamente de ese tipo de células madre, en la cual este tipo de células ya van a ser como más específicas. Son células que, como les comentaba, son células que van a entrar en contacto con ese virus, con esa bacteria, y va a generar pues anticuerpos o células específicas, ¿sí? Que van a combatir a ese único virus o a esa única bacteria, ¿sí? Entonces, son células ya muy específicas, ¿sí? Y que, pues bueno, es algo que va a ayudar precisamente para combatir a virus o bacterias en la cual tuvimos contacto, por ejemplo, a lo mejor en la niñez o a lo mejor en la etapa de adolescente. Va a crear una memoria contra esos virus o contra esas bacterias, ¿sí? Y es por eso que son específicas. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver diferentes tipos, ¿no? Entonces, en este tipo de células que son muy específicas, por ejemplo, están los leucocitos, perdón, están los anticuerpos, están las células B, los linfocitos T, etcétera, ¿no? Entonces, son algunos de los grupos celulares que trabajan en el sistema inmunológico y que ayudan a la protección tanto a nivel general del cuerpo como a nivel específico. Y pues bueno, precisamente como comentábamos, el sistema inmunológico no solamente está en la parte celular, sino también se encuentran en diferentes tejidos y órganos, por ejemplo, en las membranas mucosas, como les comentaba, como en la nariz, como en los ojos, en la cavidad bucal, en los pulmones, ¿sí? Todo en las mucosas, todos estos tejidos donde precisamente entra en contacto por primera vez algún cuerpo extraño o algún virus, ¿no? Están los vasos linfáticos, que son precisamente donde se conducen cuando se detecta algún virus, alguna bacteria, se comen precisamente esos virus o bacterias, estas células que van a envolver, que lo van a fagocitar o van a tragar, ¿sí? Las llevan a través de los vasos linfáticos y los llevan a lo que son los ganglios, ¿sí? Los ganglios linfáticos que ven aquí. Esas pequeñas bolitas que encontramos, por ejemplo, en las axilas, en el cuello, que es muy común que se inflamen cuando tenemos alguna infección, ¿sí? Pues tenemos, por ejemplo, la piel, el vaso, que todos son este tipo de órganos que se llaman órganos linfoides, ¿sí? Que es a donde se van a encontrar, pues, todo este tipo, grupos de células que van a favorecer a la protección precisamente del cuerpo. La médula ósea, pues es la encargada precisamente de formar esas células madre en la cual se van a convertir en esos diferentes grupos de células inmunológicas. Y los vasos linfáticos, como habíamos comentado, pues bueno, son los que van a recorrer todo el cuerpo y es por donde van a entrar, ¿sí? Todas estas células o virus que ya se tragaron, ¿sí? Y se van a envolver hacia los ganglios linfáticos. Entonces, este es el sistema inmunológico, tanto a nivel celular como a nivel de órganos y a lo que es a nivel de tejidos. Y aquí vemos que la inmunidad, tenemos dos tipos de inmunidad, ¿sí? Son la inmunidad innata, que es precisamente con la que nacemos, con la que ya tenemos desde que salimos desde el vientre de nuestra mamá, ¿sí? En la cual pues no se requiere una exposición previa al patógeno o al virus o a las bacterias, etcétera. Y como les comentaba, no es específica. Aquí, por ejemplo, en esta inmunidad innata se encuentran las barreras naturales. Les comentaba cómo es la piel, ¿sí? Lo que les comentaba, lo que es las mucosas, como ejemplo a nivel de la nariz, donde precisamente
se empieza a producir, por ejemplo, la mucosidad, ¿no? Que es una manera, una barrera también de protección. Está también la misma respuesta inflamatoria. Hay que recordar que la inflamación es un mecanismo normal del cuerpo, es un mecanismo de protección. El problema de la respuesta inflamatoria es cuando esa respuesta inflamatoria se mantiene en el tiempo, o sea, se genera de manera crónica, como pasa en muchas enfermedades. Entonces, cuando esta inflamación empieza a crear un daño o una lesión en los tejidos, una lesión en las células y genera, pues, molestias en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, una respuesta inflamatoria severa que, pues, y crónica, ¿sí? Que va a generar un problema mucho mayor, una lesión. También está, pues bueno, otro sistema del complemento, que es un sistema pues, que ya tenemos desde que nacemos, que son una serie de, pues, de respuestas que tiene el cuerpo y que van a interaccionar precisamente con todas esas exposiciones a esos patógenos o a esas sustancias en la cual entra en contacto el cuerpo. Y pues bueno, está la inmunidad también adquirida, que es la que les comentaba, que es mucho más específica, en la cual se requiere la exposición previa hacia un microorganismo, hacia un patógeno, y esto es común, esto lo podemos ver comúnmente, bueno, obviamente en todos nosotros, pero por ejemplo lo podemos ver en los niños, en la cual vemos que cuando un niño está en casa, pues generalmente no se enferma mucho, pero inmediatamente que entra a la escuela, el niño empieza a enfermarse de una manera recurrente, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que precisamente ese niño está expuesto a nuevos virus, a nuevos patógenos, al estar expuesto con otros compañeros que tienen otro tipo de contacto con otros virus, y esto genera una infección recurrente. Entonces, es a donde precisamente el cuerpo empieza a aprender, ¿sí? A hacerle frente a todos esos patógenos, ¿no? Entonces, y que con el tiempo, pues bueno, esa inmunidad se va madurando y va adquiriendo una mayor fortaleza y por lo tanto los niños dejan de enfermarse de manera tan frecuente. Entonces aquí vemos precisamente la inmunidad celular, les comentaba a través de estas células que van a tragar a esos patógenos, los van a disolver y los llevan a los ganglios linfáticos. Igual está la inmunidad humoral que tiene que ver con los linfocitos T, que tienen que ver con los linfocitos B, que tienen que ver con los anticuerpos, en la cual, pues esos anticuerpos son los que se forman para que precisamente combatan ya infecciones que tuvimos previamente. Entonces, estos son los dos tipos de inmunidad que tenemos, que es con la que nacemos, y la adquirida, que es la que vamos a exponernos continuamente con el ambiente y vamos adquiriendo esa inmunidad. Y pues bueno, aquí tenemos precisamente todas estas barreras mecánicas y químicas, como puede ser la piel, la misma grasa que tenemos en la misma piel, donde aparecen los vellos, los cabellos, tenemos esa pequeña grasita, ¿sí? Que también genera una protección en las glándulas sebáceas que forman la sudoración, que forman esta grasa de protección, ¿sí? Pero también no es conveniente muchas veces estarse incluso lavando continuamente las manos, porque vamos quitando esa protección de la piel. O por ejemplo, a veces se recomienda no días de manera, puede ser para la higiene, a veces utilizar con agua caliente, verificar el pH, protectoras que tenemos en la piel, genera irritación, una exposición mayor hacia infecciones. Entonces, eso es algo importante. Por ejemplo, cuando entra un patógeno a través a través del sistema gastrointestinal, pues por ejemplo la acidez que tiene el estómago, protección natural, una barrera mecánica y química, la mucosidad también es una barrera pues ahí mecánica, ¿sí? La flora normal también, lo que es la microbiota, todas estas bacterias benéficas que tenemos en el intestino y que pues se ha visto ya últimamente como una alteración
en la microbiota intestinal está relacionada con muchas enfermedades del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, ahorita se está investigando mucho sobre esta microbiota y que sabemos que el 70% o un poco más de la inmunidad se encuentra precisamente en esa microbiota. Tiene que ver con la protección general del cuerpo. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas barreras, tanto mecánicas como químicas, para la protección natural del cuerpo. Y pues bueno, sabemos que con el tiempo, estas células que se van como especificando hacia ciertos virus, ciertas bacterias, que va generando memoria, pues la vamos a ir adquiriendo conforme tenemos más edad. Pero también pues con la edad pues vamos también perdiendo pues esa capacidad a lo mejor de respuesta contra muchos patógenos, contra muchos microorganismos. Por eso es muy importante mantener una respuesta inmunológica adecuada. Y eso pues tenemos que hacerlo desde que somos niños, que vamos creciendo en la etapa de adulto y pues tener una respuesta inmunológica lo más adecuada posible. ¿Para qué? Para que en la tercera edad, pues aunque tenemos una disminución de esa respuesta, pues bueno, tengamos la respuesta pues más adecuada, ¿no? Como sabemos, los polos de la vida, tanto en la niñez como en la tercera edad, esa edad son factores de riesgo para la aparición de muchas enfermedades. Lo vimos en el tema anterior de enfermedades respiratorias, de cómo la neumonía es una de las infecciones que mata con más frecuencia tanto a niños menores de 5 años como a personas de la tercera edad. Y esto se debe a la inmadurez en el niño de ese sistema inmunológico y a la deficiencia o disminución de la capacidad de respuesta en las personas de la tercera edad. Entonces, sí hay que mantener fortalecido ese sistema inmunológico pues en todas esas etapas de la vida. Y pues bueno, hay problemas precisamente del sistema inmunológico. Por ejemplo, están los trastornos de inmunodeficiencia, que pueden ser primarios o adquiridos. Por ejemplo, esto lo podemos ver, por ejemplo, en el SIDA o el VIH, ¿sí? El VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana, que es precisamente un virus que ocasiona una eliminación o destrucción de los linfocitos T, ¿sí? Esto genera una inmunodeficiencia, una poca acción de los linfocitos T contra virus o otras bacterias. Por eso es común en muchas de estas personas que tienen a padecer enfermedades, ¿sí? Que en una persona pues normal no se ve comúnmente, ¿no? No se ve comúnmente. Entonces es importante mantener y cuidar precisamente el sistema inmunológico. En el caso del VIH, pues bueno, actualmente pues ya ha avanzado mucho la ciencia, los tratamientos médicos, que pues bueno, ya se considera prácticamente una enfermedad crónica. Ya muchas personas que tienen esta infección por este virus, pues bueno, generalmente ya pueden tener una calidad de vida mucho mejor que a principios, ¿no? De los 80 del siglo pasado, donde pues bueno, se desconocía de este virus y pues generó muchas muertes, ¿no? A lo largo de ese tiempo. Entonces, eso es como un ejemplo. Los trastornos autoinmunitarios que sabemos, pues bueno, no se sabe la causa específicamente. Están los trastornos alérgicos, que también es algo muy común, ¿sí? Y el cáncer del sistema inmunológico. Aquí, como por ejemplo, en el caso de las enfermedades de deficiencia de este sistema inmunológico, pues bueno, generalmente se deben a problemas virales, problemas prácticamente por patógenos, por virus, por bacterias, por hongos, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que cuidar esa parte. También, pues bueno, en la cuestión de las enfermedades autoinmunes, pues bueno, esta se debe a una serie de combinaciones, ya sea a nivel genético, con el medio ambiente, y también esa regulación del sistema inmunológico. Entonces, alguna alteración en estos tres factores puede generar una enfermedad autoinmune. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver con un problema desde el microbioma, ¿no? Entonces, la microbiota, una alteración en la microbiota, pues puede estar relacionada con enfermedades autoinmunes, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, la esclerosis múltiple,
¿no? Que es una enfermedad que se ha visto muy comúnmente, como por ejemplo, ¿no? Entonces, una regulación, una vigilancia de nuestra microbiota, pues puede generar un cambio de respuesta del sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, la combinación de estos tres factores va a influir en que pues, se pueda desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Y pues bueno, también están pues las alergias. Las alergias es una susceptibilidad precisamente o una reacción brusca hacia algún alergeno, alguna sustancia que entramos en contacto con ella, como puede ser alimentaria, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejemplos de algunas alergias hacia algunos alimentos como el huevo, los mariscos, la leche, ¿sí? El pescado, etcétera, ¿no? Está, por ejemplo, la rinitis alérgica, ¿sí? En la cual, pues bueno, el contacto con el polen, con polvo, ¿sí? Que también es una respuesta importante a nivel respiratorio, o incluso hasta el asma, que es ya la respuesta como más grave o más intensa de los problemas alérgicos. Que pues bueno, esto tiene que ver precisamente con una alteración de ese sistema inmunológico en la cual es una respuesta agresiva. Y eso va a generar pues una serie de síntomas, de signos, ¿sí? En nuestro cuerpo. Entonces, ese es otro ejemplo. Y pues bueno, el cáncer, por ejemplo, como las leucemias, como son los linfomas, ¿sí? Que tienen que ver precisamente con una alteración de esas células inmunológicas, como son los leucocitos, ¿sí? En la cual puede generar este tipo de cánceres de la sangre, ¿no? Entonces, o tumoraciones en los ganglios linfáticos. Entonces, esta es otra forma de presentación en la cual tiene que ver con una alteración de ese sistema inmunológico. Y también, pues bueno, generalmente los factores pudieran ser de tipo genético, con una combinación también con el ambiente, ¿sí? En la cual la persona está relacionado, ¿no? Entonces, es muy importante esto. Y pues bueno, para fortalecer el sistema inmunológico, pues bueno, hay varios factores que nos pueden ayudar a esto. Por ejemplo, el dormir. Se ha visto que las personas que tienen alteraciones del sueño tienen mayor riesgo de tener algún trastorno inmunológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el dormir es una manera de que el cuerpo es como, no llamar como reseteo, sino más bien como el cuerpo aquí se repone. ¿Sí? Es una reposición. Entonces, el dormir es algo que necesitamos, es una tercera parte de nuestra vida, ¿no? En la cual pasamos y que, pues bueno, al tener una alteración en el sueño puede generar no solamente trastornos del sistema inmunológico, sino también trastornos de tipo metabólico, de tipo cardiovascular. Entonces, ahí viene la importancia del dormir de manera adecuada, tener sueño reparador. También el ejercicio es un factor muy importante para fortalecer el sistema inmunológico. Eso yo pues lo experimenté con mi alergia. Yo padezco rinitis alérgica. Afortunadamente, pues ya mi alergia está muy controlada. Y esto pues también gracias al ejercicio, el ejercicio inmunológico. Yo cada vez que me enfermaba, padecía, por ejemplo, lo que son los fuegos, las úlceras a nivel de la boca, y esto por los esfuerzos físicos. No podía tolerar esfuerzos físicos. A raíz de hacer ejercicio y obviamente con la combinación de la alimentación, que es otro factor importante, sumado también a los complementos, pues esto ha ayudado mucho a que, pues bueno, mi respuesta inmunológica sea toleren más esos cambios, ¿no? Y aquí el ejercicio cumple una función importante. La dieta equilibrada también es importantísima. El tener el reducir, por ejemplo, alimentos que nos puedan generar alteraciones inmunológicas, por ejemplo, el consumo excesivo de lácteos o el consumo excesivo de algunos alimentos, por ejemplo, procesados o que se encuentren enlatados, ¿sí? El procesamiento de muchos alimentos, ahorita con la era industrial, la industrialización de los alimentos ha generado precisamente que muchos alimentos que a lo mejor anteriormente no producían algún estado, por ejemplo, de alergia o una respuesta inmunológica, ¿sí? Actualmente ya los tenemos. ¿Por qué? Porque se le han combinado, pues, sustancias, ¿sí? O algunos otros elementos
que empiezan a modificar el alimento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los conservadores o en el caso de pigmentos sintéticos, que incluso pues los encontramos en muchos alimentos, incluso en alimentos que son para niños, que aparentemente son para niños. Se ha visto que los colorantes, pues bueno, no se le pueden dar a los niños precisamente porque es un daño, ¿sí? Pueden generar algún problema y en este caso algún problema de alergia. Entonces, la dieta cumple una función importantísima, una dieta equilibrada, donde haya de todo el tipo, de todos los grupos de alimentos, pero de una manera ordenada, de una manera equilibrada, en cuestión de cantidades, de porciones, etcétera. Entonces, la dieta es fundamental y obviamente la dieta es individual, aunque pueda haber generalidades de que todos debemos de comer todos los grupos de alimentos, pero también necesitamos individualizar esa dieta. ¿Por qué? Porque no a todos les caen bien todos los alimentos, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que no les caen bien los lácteos, personas que no les caen bien el gluten, ¿sí? ¿Por qué? Porque generan una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, hay que individualizar también esa alimentación. Eliminar pues hábitos tóxicos que también pues generan procesos inflamatorios, que pueden generar también una respuesta oxidativa mucho mayor, que pueden generar lesiones, y esto da pie a que nuestro sistema inmunológico pueda alterarse. Por ejemplo, estamos hablando del tabaco, el consumo de alcohol excesivo, etcétera. Entonces, sí es importante eliminar este tipo de hábitos o moderarlos prácticamente, ¿sí? Para evitar procesos inflamatorios y que aumente más la oxidación en nuestro cuerpo. Y obviamente también reducir el estrés. El estrés es uno de los factores principales para que se desarrollen respuestas inmunológicas. Esto lo hemos visto en consulta, por ejemplo, que tengan una mayor respuesta al asma, que se aparezcan dermatitis con más frecuencia, y esto pues lo relacionan mucho los pacientes. Es que tuve una situación de estrés en mi trabajo donde se me cargó mucho las actividades y de repente empecé a sentir adormecimientos, empecé a sentir hormigueos, empecé a sentir que me salían estas ronchitas de la mano, ¿sí? Y esto se debe a que el sistema inmunológico responde a ese estrés, ¿no? Pero responde de una manera alterada. Entonces, el estrés no va a desaparecer el estrés de nuestra vida, sino debemos de saber cómo hacerle frente a ese estrés, ¿sí? Y esto es a través también de lo que hablé anteriormente, de una dieta equilibrada, de hacer una actividad física, de dormir de manera adecuada y eliminar hábitos tóxicos, ¿sí? Porque al tener alterado lo demás, pues el estrés puede aumentar. Y pues bueno, dentro de la compañía tenemos pues este paquete, digamos, que podemos utilizar para poder regular ese sistema inmunológico o para aumentar ese sistema inmunológico. Como sabemos, podemos tener una respuesta disminuida de ese sistema inmune o podemos tener una respuesta aumentada del sistema inmunológico. Entonces necesitamos modular esa respuesta, que se mantenga estable esa respuesta. Y aquí tenemos, pues en este caso, tres productos principales, como es la Fórmula 4 Plus. La Fórmula 4 Plus, pues bueno, es un complemento que, como sabemos, tiene esa cadena de la vida, pero aquí lo principal es precisamente los concentrados de trienen que tienen estos ácidos grasos naturales, estos lípidos y esteroles que son importantes para fortalecer esas células. Como sabemos, las células son las encargadas de realizar todas las funciones del cuerpo. Y si esa célula no está nutrida de manera adecuada, pues su respuesta puede ser baja o puede ser su respuesta alterada. Se puede inflamar la célula. Entonces es importante mantener una nutrición adecuada a nivel celular. Y aquí la fórmula 4 con los concentrados de trinen van a favorecer esa nutrición celular para que se tenga una respuesta mayor en todo el organismo. ¿Sí? Una respuesta favorable. Entonces vamos a tener más energía, vamos a apoyar, por ejemplo, el caso de la fatiga crónica, que eso lo podemos ver en muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, hacerle mejor control al estrés, ¿sí? Tener una estabilidad emocional, pues, adecuada, ¿sí? También, por ejemplo, el sistema cardiovascular se va a ver beneficiado con esa mejora de la nutrición celular y el equilibrio hormonal. Las hormonas también cumplen una función muy importante
para que muchas enfermedades también inmunológicas se puedan alterar, ¿no? Entonces, la fórmula 4 Plus es un complemento que podemos consumir todos los días, es un sobrediario, ¿sí? Es un complemento que va a durar 60 días, ¿sí? Entonces, tiene todo este grupo de vitaminas, de minerales, de lípidos y esteroles, que son los concentrados de Trienen, ¿sí? Que con enzimas digestivas para un mejor aprovechamiento, pues bueno, de esos lípidos y esteroles, ¿sí? Entonces, es un complemento importante dentro de este paquete para protección integral. Tenemos el omega 3 Salmonoid Plus. Esto es uno de los complementos de mayor importancia dentro del campo de inmunología. ¿Por qué? Porque es un complemento, en este caso los omega 3, tienen una acción muy importante en la respuesta inflamatoria. Como les comentábamos, la respuesta inflamatoria es normal dentro de nuestro cuerpo, genera una protección, ¿sí? Pero el problema es cuando esa inflamación se mantiene en el tiempo y es cuando genera lesiones. Entonces es muy importante mantener una estabilidad de esa inflamación. Y sabemos que la alimentación influye mucho en los procesos inflamatorios. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros estamos consumiendo mayor cantidad de aceites, aunque sean de origen vegetal, como es canola, como es de soya, etcétera, que se está consumiendo de una mayor cantidad de este tipo de aceites que generan procesos inflamatorios. ¿Y esto por qué? Porque tienen una mayor cantidad de omega 6, que es otro tipo de omega. Entonces, al aumentar las cantidades de omega 6 en nuestro cuerpo, genera procesos inflamatorios, ¿sí? Y al tener una disminución de omega 3 en nuestro cuerpo, pues precisamente ese proceso inflamatorio se va a mantener. Entonces debe de haber un equilibrio en estos omega 6 y omega 3 precisamente para que esa inflamación se mantenga estable. Tengamos una respuesta inflamatoria pues natural, normal, ¿sí? Pero que no se exagere. Entonces, por eso es importante mantener concentraciones adecuadas de omega 3. Y precisamente para estados, por ejemplo, en el caso de estados autoinmunes, como por ejemplo en el caso de la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el lupus eritematoso sistémico, todo este tipo de enfermedades autoinmunes que generan, son sistémicas precisamente, que generan procesos inflamatorios generalizados, pues aquí los omega 3 cumplen una función importante. Generalmente la dosis que recomienda la compañía para digamos, uso común, pues es 1 gramo. Pero para un proceso autoinmune incluso se debe de aumentar la dosis a 2 gramos aproximadamente, para que nosotros podamos tener ese beneficio que nos va a ofrecer el complemento. Entonces, Salmonoid Plus es un complemento importante dentro de este paquete de protección integral. Y pues bueno, también tenemos el Phytodefense. El Phytodefense es uno de nuestros complementos importantes. ¿Por qué? Porque tiene 3 productos en uno. Tiene Carotenoid Complex, tiene Flavonoid Complex y Crucíferos Plus. Entonces, con esto estamos generando una protección integral, una protección completa de esa célula, porque cada uno de estos protectores celulares, que son los carotenoides, los flavonoides y los crucíferos, son protectores que van a trabajar tanto en la parte externa, en la parte media de la célula y en la parte interna de esa célula. Por eso es que genera una protección completa. Entonces necesitamos, si tenemos algún proceso de asma, tenemos algún proceso de inmunodeficiencia, pues sí necesitamos fortalecer y estabilizar esa respuesta inmunológica. Y también, pues bueno, estamos expuestos a la oxidación. Entonces, este complemento, pues bueno, también va a favorecer en una protección mayor a esa oxidación, evitando que las células o los tejidos se lesionen, ¿sí? Entonces, es otro complemento que nosotros debemos de consumir cuando tenemos algún padecimiento, digamos, un poco más intenso. Aunque, pues bueno, generalmente también yo recomiendo este complemento, pues no es porque se tenga algún padecimiento específico, pero generalmente yo podría combinarlo, tomarlo en el año, por ejemplo, unas 3 o 4 veces, pero alternarlo con algún otro antioxidante, como puede ser carotenoide en algún momento, o puede ser TRE, o puede ser Super C, o puede ser OLC, ¿sí? O puede ser a lo mejor de manera individual el crucíferos, de manera individual el flavonoide, o sea, pero que se mantenga
alternado con algún otro antioxidante, ¿sí? Pero si ya tenemos a lo mejor algún trastorno, algún padecimiento, a lo mejor de tipo crónico, pues aquí el Phytodefense puede tener una respuesta favorable para este tipo de problemas. Y pues bueno, también a lo mejor podríamos mencionar otros dos complementos importantes. Hablamos precisamente del microbioma. El microbioma, pues, es precisamente esas bacterias benéficas que se encuentran en nuestro cuerpo, ¿sí? Y aquí, pues bueno, un complemento que podemos tomar extra es el acidófilus. El acidófilus es otro complemento que tiene esos lactobacilos, tiene 5 grupos diferentes de bacterias benéficas que pueden ayudarnos a crear un ambiente intestinal adecuado, precisamente para evitar esos trastornos a nivel intestinal por alteraciones de esas bacterias benéficas, de esa microbiota, ¿no? Entonces, ese es otro complemento importante y que sabemos, como comenté, que interviene precisamente en esa respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, aquí el acidófilos es un producto que podemos tomar en cuenta. Y el otro es el Vegan D, que contiene precisamente vitamina D. Aquí también se ha observado de manera importante cómo la vitamina D cumple una función en el sistema inmunológico. Sabemos que las células inmunológicas tienen receptores de vitamina D. Entonces, una alteración en esos receptores también de esa vitamina D que se ha visto especialmente en enfermedades autoinmunes, es lo que genera problemas. Entonces, Vegan D, al contener vitamina D2, vitamina D3, que son vitaminas o provitaminas que van a generar una activación ya de la vitamina D dentro de nuestro cuerpo,